gracias en esta oportunidad a Prometeo José Rúas Araujo, licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo y doctor en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Para nosotros, Pepe, muchísimas gracias por estar presente en Radio Los Lagos, es un placer saludarte. Y como siempre, iniciar preguntándote, ¿qué haces aquí en la provincia de Imbabura? Sé que estás vinculado directamente en un trabajo académico en la Universidad Técnica del Norte. Y como siempre, vamos a ir desarrollando el tema que es de nuestro interés, como es la comunicación política. Pepe, buenos días, bienvenido a Protagonistas. Muchas gracias, es un placer para mí poder compartir con ustedes, tanto en la emisora de radio como para el periódico El Norte, este rato con ustedes, ¿no? Sí, estamos unidos por la vinculación, estamos unidos por la comunicación, perdón, quería decir, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo emocionante, ¿no? La necesidad de comunicar, con la cual yo empecé, ¿no? Trabajando también como periodista a lo largo de una década, y ahora, bueno, más en la versión académica, de no solo ejercer el oficio, sino intentar enseñarlo e investigarlo, ¿no? Investigar tendencias. De hecho, el proyecto con el que estoy como Prometeo es sobre neurocomunicación y neurociencias aplicadas a la comunicación política y la comunicación institucional. Lo cual vamos a seguir ampliando en el transcurso de esta entrevista. El periodismo como tal, en nuestros países, tanto en Ecuador como en el tuyo en España, ¿está vigente como oficio? ¿Está vigente como profesión? Sí, el periodismo, desde que existe la comunicación, siempre existirá el periodismo. Es innata la comunicación al ejercicio del periodismo, ¿no? El periodismo como profesión pues pasa por altibajos, ¿no? Yo creo que tanto en España como en otros países de Europa y en América Latina, ¿no? Hay momentos mejores, peores. En España hemos sufrido una tremenda crisis económica, ¿no? Entonces eso... Recientemente. Claro, sí, todavía estamos en ella, ¿no? Siempre estamos saliendo, pero no acabamos de salir. No me digas que esa crisis te envió al Ecuador aquí. No, bueno, en realidad lo que me envió al Ecuador fue un buen programa, tengo que reconocerlo, ¿no? Que como es el programa Prometeo, y me parece una medida pionera por parte del gobierno ecuatoriano, ¿no? Que es una medida facilitar que PhDs de otros países puedan venir aquí tanto a impartir docencia como a investigar. Yo creo que es una buena forma de asentar la investigación y asentar el futuro académico y el futuro universitario. Claro. Es importante que nuestra población en el norte del país conozca un poquito más de alguien que está vinculado a este programa Prometeo. ¿Qué es en definitiva, qué busca y si tiene un inicio y un final aquí en nuestro país? Sí, el programa Prometeo en realidad, bueno, son estancias mínimo de 4 meses que se pueden repartir en varios periodos y máximas de un año, ¿no? Y básicamente el programa está destinado un poco a la captación de talento del exterior y la transmisión tanto de conocimientos como de investigación, ¿no? Uno puede escoger, bueno, ahora hay otro programa que es el Atenea también para docencia, ¿no? Pero como Prometeo uno puede escoger pues impartir docencia, por ejemplo formar cuadros en universidades, ¿no? Yo en mi caso concreto pues en la Universidad Técnica del Norte estoy en mi segundo periodo de vinculación. Estuve 3 meses el pasado año y 2 meses este año, ¿no? Y un poco, bueno, pues lo que estoy es compartiendo y con muy buena acogida por parte de la Universidad Técnica del Norte, pues investigaciones, proyectos de investigación y varias cuestiones que tenemos. De hecho, otra de las cuestiones que tenemos es la organización de unas jornadas el 29 y el 30 de junio sobre comunicación política, claro, y comunicación institucional, que es mi especialidad. Claro, que igualmente lo vamos a tratar en este tema más ampliamente y más adelante. Ahora, José, ¿qué experiencias te ha dado el estar vinculado a la Universidad Técnica, el estar vinculado a la academia, para, como tú decías, no solamente aprender? Yo creo que el periodista aprende siempre, sí, hasta el último segundo de su vida, me parece. Sí. Pero vienes también a enseñar. ¿A enseñar qué? A intentarlo, ¿no? Nosotros en la docencia siempre hay un dicho que es, somos como los agricultores, sembramos y no sabemos lo que vamos a recoger, pero en todo caso siempre sembramos con ilusión, ¿no? Que es lo que hay que hacer en la docencia, ¿no? Entonces, bueno, el fruto
pues no siempre es a corto plazo, y a veces es a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo los dos contrastes, ¿no? Estoy viendo por un lado el mundo que me comentabas, ¿no? Del mundo profesional, periodístico, las semejanzas y diferencias que puede haber, y el mundo de la academia también, ¿no? Entonces, con esos dos juego, ¿no? Desde el punto de vista del mundo profesional, comentaba antes, pues, el tema de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, a veces es el conflicto sobre la independencia o no del periodismo del poder. Ese es un tema del poder y de los poderes fácticos, no solo políticos, sino también económicos, ¿no? Entonces es una lucha continua que tenemos en la profesión. En el caso de España, por ejemplo, en la crisis, pues muchas veces, claro, una crisis económica te obliga muchas veces a más dependencia del poder económico también, ¿no? Nosotros tenemos un gran pensador que es Ignacio Ramonet, que es de origen gallego, como yo, del norte de España, ¿no? Y él es el actual director del Le Monde Diplomatique, ¿no? Y entonces él habla del poder económico, ¿no? Que muchas veces condiciona el ejercicio libre del periodismo también. Y él te enfoca también ese poder exógeno y también el poder que de alguna forma también quiere imponerse, claro, a la clase periodística desde adentro. Claro, es la independencia periodística, ¿no? Y muchas veces incluso, nosotros por ejemplo también hemos tenido periodos de guerras en España, guerra civil, hemos pasado una dictadura, ¿no? Y yo siempre digo, peor que la censura es la autocensura, ¿no? La autocensura, cuando nosotros como profesionales muchas veces ya no hace falta que nos digan qué es lo que puedes escribir y qué es lo que no puedes escribir, sino que tú tomas conciencia de cómo debes escribir para evitarte problemas, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay esa tensión, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo actúa un periodista? ¿Cómo actúa un comunicador? Bueno, yo creo que un comunicador se debe sobre todo a su público, por encima de todo. Yo creo que cuando hay conflictos, yo también iba a decir la comunicación política, ¿no? Y ¿Tuviste hay tensiones? Sí, claro. Presiones las hay en todas las profesiones, ¿no? En la profesión periodística es una más, pero cualquiera tiene presiones, pueden ser intelectuales o no. No, me refiero a las presiones del poder. Sí, siempre las hay, y yo creo que al final lo que cuenta es, yo creo que muchas veces cuando haces comunicación política y te planteas la pregunta, ¿para quién escribo? ¿Escribo para los políticos o para los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que uno debe escribir no pensando en el político de turno que le va a leer al día siguiente, ¿no? Sino pensando en los ciudadanos. Yo creo que nos debemos a los ciudadanos, el periodismo por encima de todo debe ser un ejercicio de civismo y de servicio público. Pero el servicio público también tiene que tener independencia en la profesión. Es decir, yo creo que si a la profesión periodística le quitas el poder elegir qué es noticia y qué no es noticia, pues le estás quitando una parte fundamental, ¿no? Es decir, el periodista debe saber escoger qué noticias se cubren, cuáles no, y se debe a los ciudadanos, si son los propios lectores los que deciden si le gusta o no la información de ese periodista y de ese medio, y si no le gusta, pues me compro otro periódico o miro otra emisora, escucho otra emisora de radio, pero en todo caso, quien debe decidir al final es el ciudadano, claro que no sí. ningún poder. ¿Cómo conceptúas el término independencia en medio de tantos poderes que te presionan? Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que siempre es bueno tener una formación integral, ¿no? Y dentro del periodismo una cuestión clave también es la ética periodística, ¿no? Es decir, como en todas las profesiones, pues hay buenos y malos periodistas, igual que hay buenos y malos abogados o buenos y malos médicos, ¿no? Entonces, siempre es bueno, yo creo que ese mínimo de ética, de responsabilidad y de compromiso que debemos tener en nuestra profesión, ¿no? Porque como en tantas otras profesiones, bueno, pues muchos periodistas ensalzan la profesión, ¿no? Y dignifican la profesión, y otros no, ¿no? Y yo también creo que hay otro tema que es el de la profesionalización, ¿no? Todo el mundo se llama periodista, ¿no? Entonces a veces ves, pues con todos los respetos, pues modelos, o ves gente pues que simplemente pega bien en pantalla, pero no ha hecho nada de periodismo, ni unos estudios mínimos, ni una concepción mínima de lo que es periodismo. Entonces yo creo que más con la imagen ahí. Claro, sí. ¿Ya? Pero yo creo que hay más cosas que la imagen, ¿no? Quiero decir, el saber hablar, el saber escribir, y el saber persuadir también, ¿no? Nosotros
básicamente la comunicación es cada vez más persuasiva, ¿no? Tenemos que tratar de dar contenidos que gustan al público, ¿no? Pero también hay una labor, yo creo que pedagógica, ¿no? Y ahí ahora se habla, por ejemplo, del fenómeno de la educomunicación, ¿no? Que es juntar la comunicación con la educación, ¿no? Y entonces yo creo que también hay... Además me parecen tareas que no están la una por un camino y la otra por el otro camino, sino que más bien van confluyendo en una idea de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, claro, la educación y la comunicación. Claro, y porque a fin de cuentas la comunicación debe ser transparencia, ¿no? Y debe ser poner en claro la comunicación, a fin de cuentas también mejora los índices de calidad de un país, el índice de lectura, por ejemplo, ¿no? Y uno siempre mira, es un medidor de la cultura de un país, en los periódicos que se leen, las horas que se dedica a la lectura, es decir, los medios también son parte del componente cultural de un país, indudablemente. Claro. Yo quiero preguntarle al doctor José Rúas Araujo, invitado especial en nuestro programa Protagonistas, que en base a su visión internacional incluso, tú tienes un conocimiento de lo que pasa en Europa, la crisis que ha vivido España, la crisis que están pasando otros países por diferentes circunstancias, sí, políticas, militares, económicas, etc. ¿Cómo está el mundo a tu criterio en los actuales momentos? Bueno, el mundo está complicado siempre, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en Europa, lo que estoy observando, ahora hay nuevas formaciones políticas, recientemente hubo elecciones municipales en España, el equivalente a lo que, bueno, las elecciones municipales y prefecturas, que sería aquí en Ecuador, ¿no? Y entonces hay nuevas formaciones, ¿no? Se ha roto el bipartidismo clásico entre derecha e izquierda, ¿no? Que era el Partido Popular, que es el que actualmente preside el gobierno, Mariano Rajoy, y el Partido Socialista, que era en origen de Felipe González, y luego pasó por distintos líderes, ¿no? Y han entrado más agentes, ¿no? Más partidos. Ese rompimiento del bipartidismo que tú mencionas, ¿le hizo bien a España? ¿O más bien confluye en una problemática que se va agrandando desde el punto de vista político? No, yo no lo veo tan problemático, ¿no? A ver, siempre hay dos modelos, ¿no? Hay el modelo, digamos, más norteamericano, que es excesivamente presidencialista, donde, bueno, incluso ahora ya hay un tercer partido, ya no solo son demócratas y republicanos, está el Tea Party, ¿no? Y luego está, igual que el modelo anglosajón, y luego está el otro extremo, ¿no? Que es el modelo parlamentarista, ¿no? Que es el modelo más italiano, ¿no? Donde hay muchas formaciones políticas, ¿no? Eso obliga a una cultura del pacto, ¿no? De pactar entre partidos para lograr gobernar, ¿no? ¿Por qué se ha roto el bipartidismo en España? Bueno, pues ha sido un poco por hartazgo también, ¿no? Es decir, ha habido una crisis económica y ha empezado a hablarse de casta política y de clase política. Entonces han hecho una serie de recortes para los ciudadanos, pero que los políticos mantenían sus prebendas, sus salarios. Entonces eso ha molestado mucho a los ciudadanos, ¿no? Entonces han entrado otras formaciones políticas como Podemos. Podemos es un partido que, bueno, el propio Pablo Iglesias es como yo, docente universitario en España, y ha trabajado como yo aquí en materias de asesoría, ¿no? Y entonces ahora el gran debate es el intentar decir que estos partidos son populistas, ¿no? De hecho es... manipulables también. Sí, dicen bolivarianos, ¿no? Dicen, esto es un partido bolivariano. Es como una corriente, sí, hacia el populismo. Y ya no sería solamente latinoamericana esta corriente. No, sí, lo que quiero decir es que esta corriente está llegando a Europa, ¿no? Pues claro. Bueno, el populismo, a ver, en origen no es malo, quiere decir del pueblo, ¿no? Es decir, un partido populista quiere decir que está sobre el pueblo. Como concepto, claro. Luego lo que pero pasa es que en la práctica el populismo, claro, se intenta vincular a la demagogia, ¿no? Y a la política fácil, ¿no? Porque aquí hemos tenido muy buenos ejemplos de populistas que prácticamente han dado al traste con toda la posibilidad que tenía el ciudadano de crecer. Claro, porque una cosa es el populismo, a veces contrasta con la responsabilidad, ¿no? Entonces puedes anunciar medidas muy populistas, pero medidas muy nocivas para un país y muy irresponsables para un país, ¿no? El populismo normalmente es una buena forma para captar votos y para persuadir, ¿no? Es decir, yo he visto en Brasil, por ejemplo, pues en época electoral, bueno, yo tuve ocasión con una beca de analizar la campaña de Lula da Silva, ¿no?
Y entonces he visto cómo desde camiones se repartían pollos asados y se regalaban balones a cambio de un voto. La compra del voto es lo más fácil que hay, la gente está harta de la clase política y vende su voto pues a veces a un precio muy barato, ¿no? Entonces, bueno, caemos muchas veces en el populismo, ¿no? Que muchas veces, bueno, contrasta un poco con la responsabilidad. Por ejemplo, bueno, pues claro, evidentemente, subir los impuestos siempre es una medida impopular. Bueno, habrá que ver cómo va la economía y muchas veces, ¿no? Y a veces se adoptan medidas económicamente populistas, pero que pueden ser nocivas para el país, ¿no? Y ese es el debate en el que se está muchas veces en España, ¿no? Por ejemplo, el efecto de Podemos y de Pablo Iglesias, ¿no? Le acusa muchas veces, bueno, de populista y de bolivariano. A mí lo de bolivariano no me parece mal, entre otras cosas, porque Simón Bolívar era descendiente de españoles también, ¿no? Es decir, que no me parece mal, ¿no? Y yo sí veo también esas dos pulsiones, ¿no? Mucho en Latinoamérica, ¿no? Yo veo desde la presidencia del gobierno hay un poco ese intento de lucha contra ese neoliberalismo, ¿no? Que intenta acapararlo todo con las grandes corporaciones municipales, nacionales, ¿no? Y los grandes bancos, ¿no? Que muchas veces también los dueños del poder, ¿no? Yo he visto, bueno, el intento que hay en Ecuador de esa ley de comunicación, ¿no? Yo creo que es bueno regularlo mínimamente, ¿no? Tú sí. ya has analizado la ley de comunicación ecuatoriana, sí, ¿ya? En parte. ¿Cómo le ves? Porque hay muchas críticas. Bueno, la ley desde el es, sector periodístico. como tantas otras leyes, las leyes normalmente son buenas. El problema es cómo se aplican esas leyes, claro. Yo veo una ley en espíritu bien. Yo he visto la época en la que Ecuador estaba dominada por el poder económico y el poder de los bancos, ¿no? Y entonces yo creo que un periodismo como servicio público es necesario, pero el servicio público, claro, bien entendido también, Claro. es decir, dejando la autonomía a los propios periodistas de decidir qué es noticia y qué no es noticia. Claro. Porque es interesante este debate que en un momento dado se dio aquí en el país y que se sigue dando, el momento en que consideras a la comunicación como un servicio público. Pero como tú dices, hay que entenderle en su verdadera dimensión, porque alguien ya lo dijo, la comunicación no se puede medir como el agua o como el consumo de la luz. Claro, no es por el sistema métrico decimal, ¿no? Exactamente. No es, la comunicación no es química pura, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces hay que balancear y ver, ¿no? Y normalmente, bueno, eso crea muchas veces conflictos y crea tensiones. En todo caso, yo veo positivo la elaboración de una ley, pero bueno, claro, lo importante es ver cómo se aplica la ley, como tantas otras leyes, ¿no? Es decir, hay leyes malas que se han mejorado en su aplicación y hay buenas leyes que se han aplicado mal, ¿no? Entonces lo importante, bueno, me parece un paso la existencia de la ley, pero otra cuestión, claro, es ver luego cómo es la correcta aplicación de la ley y un poco lo que usted dice, cómo se interpreta el servicio público o quién lo interpreta, porque el servicio público para el gobierno puede ser una cosa, el servicio público para los periodistas puede ser otra y el servicio público para los ciudadanos puede ser otra. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay un gran teórico, y es una teoría, se llama la agenda setting de McCombs, ¿no? Él lo que venía a decir era que hay tres agendas, ¿no? Siempre que están en disputa: la agenda de los ciudadanos, la agenda de los políticos y la agenda de los medios de comunicación. Lo importante es que esos tres agendas y esos tres círculos se toquen en algún punto en común, ¿no? O sea, lo ideal es que lo que quiere situar el político como tema del día o noticia del día coincida con lo que sitúa el periodista como tema del día o noticia del día y con lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Porque si no, acabamos es una relación a tres, ¿no? Y entonces a veces puede acabar en una relación a dos, ¿no? Puede acabar en una relación entre políticos y periodistas donde el ciudadano no está, puede acabar en una relación entre ciudadanos y periodistas donde los políticos no están. Entonces siempre hay que buscar la intersección entre esas tres agendas. José, ¿por qué hay siempre esa confrontación político-periodistas? Sí, es complicado. Nosotros, de hecho, en estas jornadas que tendremos el
29, el 30, hay una mesa donde debatirán políticos con periodistas, y entonces la mesa se titula Políticos y periodistas, una relación tormentosa, ¿no? Ojalá no pase solo lo de las palabras, ¿no? Bueno, yo creo que en parte es bueno, ¿no? Quiero decir, en parte es bueno que haya esa tensión, ¿no? Quiere decir que si hay tensión, pues hay ejercicio de la prensa libre, ¿no? Si no hay tensión, es complicado, ¿no? Cuando no hay ninguna tensión, pues puedes estar en un estado dictatorial, donde directamente pues el gobierno, los partidos dictan a los políticos qué es lo que tienen que escribir y no hay tensión ninguna, ¿no? Sutilmente no se hace eso con una ley. Desde el gobierno diseñar una ley para que ocurra eso. Para que haya esa tensión. Exactamente. Bueno, pero lo importante es cómo se resuelve la tensión, ¿no? Es decir, la tensión siempre es buena, crea energía, ¿no? Es decir, era un principio hegeliano de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es decir, bueno, la tensión es energía, ¿no? Y sin energía no se mueve el mundo. Es decir, yo no veo mala la tensión, ¿no? Tiene que haber. El problema es cuando no hay tensión, ¿no? Yo recuerdo siempre... O cuando hay mala intención también. También, yo recuerdo, por ejemplo, en España, ¿no? Hablábamos antes de la presidencia del gobierno, ¿no? Pues, por ejemplo, en España se ha llegado a un camino complicado, que es confundir las ruedas de prensa con las conferencias de prensa. Obviamente. Y está muy delimitado. Claro, entonces tú, si te mandan a una rueda de prensa y no puedes preguntarle al político qué es lo que quiere del periodismo, digo, oiga, mándeme usted ya el comunicado y no me haga venir aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, hemos tenido un caso muy curioso que fue con el presidente del Partido Popular, de derecha, Rajoy, ¿no? Y llegó a dar una rueda de prensa donde él comparecía con una pantalla de plasma. Salía en un monitor de televisión. O sea, no había... Él estaba en una sala... ¿El actual presidente? Sí, ¿ya? No había posibilidad física de preguntarle directamente a él porque su comparecencia fue a través de un monitor de televisión, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota... ¿Eso podría interpretarse como una conferencia de prensa? Bueno, claro, entonces, claro, eso creó un gran revuelo, ¿no? En los colegios de periodistas, ¿no? Y yo siempre contaré una anécdota de un político dio su disertación, terminó, entonces levantó la mano un periodista para preguntar, lógicamente, al final, ¿no? Y el político dijo, no hay preguntas. Y el periodista le respondió, mire, preguntas tenemos muchas, lo que no habrá son respuestas. Lógico. Entonces, claro, más claro que eso. Si al periodista le quitan la capacidad de preguntar, pues es terrible. Claro que sí. Ahora, ¿cómo ves a nuestro presidente, a nuestro gobierno en cuanto se refiere desde el punto de vista político? Sí. ¿Correa es populista? Bueno, yo que veo encuestas internacionales, ¿no? Y curiosamente he visto que exteriormente es más valorado que incluso internamente, ¿no? Así El actual tenía una mejor imagen de de 5,5 puntos he visto en las últimas encuestas. Pues nosotros, por ejemplo, bueno, por mi profesión, obviamente, nosotros vemos encuestas de líderes de otros países. En la actualidad es el cuarto líder más valorado del mundo. Es decir, si usted coge las encuestas de cada país y cómo valoran los institutos demoscópicos de ese país a sus presidentes, él en la actualidad, de los 20 más valorados, él este mes pasado estaba en el cuarto puesto. Yeah. Y yo en ese sentido sí veo que tiene una gran proyección internacional, ¿no? Hombre, yo veo dos cosas que veo fuertes en el gobierno, ¿no? La primera, la educación. De hecho, es obvio, yo si estoy aquí en Ecuador y en Imbabura es gracias a una beca Prometeo del gobierno, ¿no? En ese sentido no lo voy a negar. Yo creo que el presidente, él conoce el mundo de la educación, él ha sido docente en una universidad también en Quito, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay universidades que se han cerrado, universidades que incluso emitían títulos que no eran reconocidos, y había empresarios que montaban universidades pues como el que monta cualquier otro negocio, simplemente para vender títulos que no eran títulos oficiales y eran títulos falsos, ¿no? Y yo creo que eso se ha cortado, se han intervenido universidades, ¿no? Se está haciendo un seguimiento para dignificar la universidad y la investigación en la universidad. Por lo tanto, en educación me parece que es uno de los grandes valor agregado de ese gobierno. Sí. ¿Cuál es lo más? Yo creo que también las inversiones, ¿no?
Obra pública. Obra pública. Yo pues he llegado al aeropuerto de Quito, inaugurado hace un año, un nuevo aeropuerto, veo que se está construyendo carreteras, autopistas, veo compatriotas míos trabajando aquí. Yo aquí me he encontrado arquitectos españoles, ingenieros españoles, y gente que trabaja en la obra civil de España, que se ha venido aquí precisamente por esta situación de crisis, ¿no? Y que ha venido aquí a trabajar a Ecuador. Yo creo que la inversión en obra es otro grande de los elementos, ¿no? Quizá como, bueno, la única cuestión que podía haber, bueno, yo creo que claro, el estar en el poder, pues yo no sé si es porque tampoco el presidente encuentra a alguien que le pueda sustituir o porque realmente él quiere seguir, ¿no? Pero es el querer seguir en el poder, ¿no? Yo he visto ese intento de reforma de la Constitución para mantenerse, ¿no? Y yo creo que siempre es una tentación. Es decir, yo lo he visto en países como Venezuela, ¿no? Reformar la Constitución para intentar perpetuarse en el poder, ¿no? Yo creo que en ese sentido, igual que en otras cuestiones, no, en ese sentido sí me gusta el modelo americano. 2 legislaturas, lo estamos viendo en Estados Unidos. Obama ya tiene que apartarse. Usted ha hecho su trabajo, deje paso a otra persona, ¿no? Y es un modelo que yo veo bien. Claro. Ahora, en el ámbito político ecuatoriano hay la posibilidad de las enmiendas constitucionales que posibilitarían que la Asamblea Nacional proceda con una aceptación para que haya una reelección indefinida, no solamente del señor presidente de la República, sino a nivel de todos los cargos públicos de elección popular. ¿Cómo le ves tú esa situación? ¿Crees que va a tener aceptación en la gente? ¿De pronto puede ser un boomerang? No sé cómo lo veas tú en base a tu experiencia. Bueno, nosotros en España, los últimos casos, el último presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, él se apartó, pero realmente se apartó porque también el propio partido le pidieron que se apartase de la situación de crisis económica, ¿no? El presidente anterior, que había sido de la derecha, José María Aznar, estuvo también 2 legislaturas y se apartó, ¿no? Ahora llevamos también pues ya legislaturas con el actual presidente del gobierno de la derecha, y él dice que quiere volver a repetir y volver a presentarse, ¿no? Pero sin embargo sí está habiendo voces dentro del partido que le han dicho que no. Yo creo que el servicio público en la política tenemos que ser conscientes que estamos de paso, ¿no? Que las instituciones quedan y las personas pasan, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Esa es la verdadera concepción del servicio público, ¿no? Que es algo temporal, que tú has prestado un servicio público con la mejor fe, con la mejor pasión y dedicación, pero no es permanente, ¿no? Y luego uno puede prestar desde más ámbitos, ¿no? Es decir, son vasos comunicantes, ¿no? Es decir, hay muchos políticos que vienen del mundo universitario y vuelven después al mundo universitario, no hay problema, ¿no? Siempre esa experiencia del mundo universitario a la política y viceversa es buena y es gratificante, ¿no? Yo no soy muy partidario de la excesiva profesionalización de la vida política, ¿no? Yo sí he visto, yo he cubierto... ¿A qué te refieres cuando dices eso? Pues yo he cubierto mucha información parlamentaria en España, ¿no? Y he visto, yo siempre hablo de 2 tipos de, bueno, nosotros en España distinguimos la B y la V, ¿no? La V es la B baja, ¿no? Le llaman ustedes, y la B alta, pequeña, ¿no? Que decimos. La B pequeña. Entonces hay políticos vocacionales con V o con B pequeña, y hay políticos vocacionales con B grande, con B alta, políticos de boca, políticos de estómago, ¿no? Yo creo que hay gente que se quiere instalar en la política para hacer grande su estómago, ¿no? Eso es un problema mundial. Sí, ¿no? Yo hablo porque lo he visto también en España, ¿no? Entonces, eso es interesante, que el político sea vocacional con B baja, claro, por vocación, ¿no? Y por compromiso con los ciudadanos, y que no esté en la política para enriquecerse. Claro. Pero sí, por supuesto, está en todo el mundo. Así es. ¿Tú ves un espacio para la reelección del presidente Correa aquí en el Ecuador? Pues es difícil, es una pregunta muy difícil. No lo sé. No estoy en Habrá que esperar el tiempo.
Sí, todavía es pronto, ¿no? Yo creo que la política, para bien y para mal, cambia de un día para otro. Claro. Cualquier circunstancia puede hacerla cambiar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todavía aún queda algo de tiempo y es difícil saber. Sí, yo creo que hay espacio, ¿no? Pero yo no sé cómo lo resolverán. Claro. Entonces no me atrevo. Así es. Bien, hemos llegado a la primera media hora de este programa Protagonistas a través de Radio Los Lagos. Estamos con el doctor José Rúas Araujo. Él es doctor en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España, y hoy es Prometeo de la CENESID, destinado a la Universidad Técnica del Norte, aquí en la ciudad de Ibarra. Vamos a volver con preguntas un tantito picantes, pero obviamente que con la experiencia de José, más bien vamos un poco alimentando ese interés para conocer respuestas que pueden plantearse todos los días en la cotidianidad, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Así que, José, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos enseguida con José Rúas Araujo. Bien, volvemos con el doctor José Rúas Araujo. Él es doctor en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España, quien nos acompaña en nuestro programa Protagonistas a través de Radio Los Lagos. Gracias por su atención, amables oyentes en el norte del país. Quiero un poco, antes de ir a otro tema, José, que nos aclares, porque hay la inquietud ciudadana en el sentido de por qué de pronto se deslegitima mucho el discurso del presidente Correa aquí en Ecuador, mientras que afuera tiene una gran aceptación. Tú has dicho que de pronto en un análisis que hicieron está en cuarto lugar a nivel mundial de aceptación. Obviamente son encuestas y encuestas, no sé bajo qué parámetros se dieron esas, en la parte técnica, cómo hicieron esos estudios, pero lo que tú nos dices, pues yo estoy aceptándolo porque es una persona que hace comunicación política. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues es lo que estamos tratando de estudiar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo ahora de investigación es con una herramienta de computación lingüística, se llama LIWC, Linguistic Inquiry and Workup. Básicamente es un programa que lo que mide es la carga emocional de los textos, ¿no? ¿Se puede medir la carga emocional? Sí, bueno, en realidad el programa lo diseñó un psicólogo americano, se llama Pennebaker, ¿no? Y entonces él lo que hace es medir el número de... Hay bastantes programas de este tipo, ¿no? Medir el número de adjetivos, medir, por ejemplo, los pronombres personales, emplea mucho el yo, o emplea mucho el yo y el nosotros, o el tú y el vosotros, para ver si es una persona más grupal o no, si los verbos son de pasado, de presente o de futuro, para ver si tú lo que haces es proyectar o sentir nostalgia del pasado, ¿no? Entonces, bueno, mide 70 categorías lingüísticas este programa. Entonces es una de las cuestiones que estamos viendo. Nosotros hemos descargado los discursos del presidente que están en la página web de la Asamblea Nacional, ¿no? Y es lo que estamos comparando, ¿no? Los discursos que pronuncia dentro del país con los discursos que pronuncia fuera del país, para ver si esto responde a esto que comentábamos, que dicen las encuestas, ¿no? Dicen que realmente él está en el cuarto puesto de los 20 primeros en valoración de popularidad en el mundo, ¿no? Claro. Y sin embargo las encuestas internas no son tan Refleja buenas, lo mismo, el ¿no? refrán este de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro. Y es cierto, él sí, su proyección internacional yo la conozco, incluso cuando va a España pues mantiene hay conflictos también hay conflictos con los periodistas, ¿no? Y bueno, pues una persona con cierto carácter pues se ve esta tensión también. Entonces, ¿tú crees que los discursos que se manejan aquí en el país y los discursos que se manejan afuera del país son estudiados previamente para llegar a la gente? Pues no lo sé, a lo mejor es que puede ser que cambie algo el rol, ¿no? Que, o sea, su rol presidencial es distinto dentro del país que cuando, claro, hablas ante una asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Como uno que siente ya un compromiso más, yo diría, casi ideológico, ¿no? Yo creo que esta bandera frente al neoliberalismo, frente a la reivindicación del espacio andino, ¿no? Pues yo creo que casi exteriormente se torna como una señal de identidad, casi como una necesidad, ¿no? Claro, tú cuando estás en un foro donde están muchos otros países, donde estamos viendo, por ejemplo, la distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Hace poco jugaron un partido de fútbol simbólico, ¿no? Claro, entonces, sí.
Claro, yo ahí tiene un poco ese papel más de estadista latinoamericano, ¿no? Y de líder con proyección. Yo creo que uno ahí ya tiene una responsabilidad, ya no solo por su país, ¿no? Sino como latino y como reivindicación de ese espacio andino común. Ese acercamiento luego de más de 50 años de bloqueo entre Estados Unidos y Cuba, ¿cómo lo analizas tú? Bueno, desde porque de pronto se van cayendo, porque de pronto con este acercamiento se van cayendo muchas figuras en cuanto se refiere a los enfoques ideológicos inclusive y a los discursos políticos. Sí, bueno, es una de las cuestiones que yo estuve analizando, por ejemplo, el voto latino. Estuve en una estancia de un mes en la Universidad de Miami, ¿no? Y una de las cuestiones con las que fui mi beca era el análisis de la creciente importancia del voto latinoamericano, ¿no? Eso me ha parecido muy positivo, porque he visto... Yo creo que hay un poco una doble moral con respecto a los latinoamericanos. Es decir, no te reconocen la ciudadanía americana para votar como ciudadano norteamericano, pero con la visa resuelves todo, ¿no? En cambio, sí te puedes mercar un carro, una casa, etcétera, ¿no? Entonces, el latino residente en Estados Unidos ha tomado conciencia, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que ha hecho... la administración demócrata desde el punto de vista electoral. Obama se ha dado cuenta de que el latino no solo es el puertorriqueño, porque como sabe Puerto Rico es protectorado, ni solo es México, ¿no? Quiero decir, porque México es frontera con Estados Unidos. Han empezado a ver que hay gran cantidad de colombianos en Latinoamérica, que hay hay sectores de que no todo es latinoamericano, ¿no? De hecho confunden muchas veces, dicen, ¿es español o latino? Español de España, te preguntan, ¿no? Entonces él ha empezado a segmentar públicos, ¿no? Ha empezado a mandar Obama mensajes específicos para los colombianos, para los dominicanos, para todas las comunidades latinas que hay, ¿no? Y entonces han empezado a hacer esa diferencia y el latino ha empezado a tomar conciencia en Estados Unidos de que su voto es importante. Hoy en día son la quinta parte, representan la quinta parte. Esto ha llevado que incluso a nivel comunicacional los candidatos a presidentes saquen sus páginas web en inglés, pero también en español, ¿no? Pues el latino está tomando conciencia de su poder. La comunidad latina se proyecta ya por encima de la comunidad negra. Ya su voto tiene mucho más poder que este voto, ¿no? Entonces han tomado conciencia y empiezan a ser, digamos, hay un lobby latino, ¿no? Un lobby latino, hay un instituto de investigación que se llama el Pew Research, ¿no? Donde hace este tipo de crecimiento de este lobby latino, ¿no? Entonces eso me parece muy positivo. Claro que sí. José, viendo tu perfil encuentro algo que me parece muy interesante. Tú eres investigador Prometeo y desarrollas un programa sobre neurociencias aplicadas a las ciencias sociales y la comunicación política e institucional, a través del cual has realizado distintas investigaciones distintas percepciones respecto del himno nacional, sí, y los spots electorales en las últimas elecciones presidenciales. Sí. ¿Cómo haces este estudio? ¿Qué es lo que quieres encontrar en este estudio? Bueno, nosotros partimos de la base de que la gente miente en las encuestas. Es decir, hay dos tipos de encuestas en las que mienten los ciudadanos. Las encuestas sobre sexo y las encuestas sobre política. La gente no suele decir la verdad, dicen que van a votar a un partido y luego votan a otro, ¿no? Entonces nosotros lo aplicamos a la comunicación y a la publicidad, ¿no? Y tratamos de ver la eficacia objetiva de los mensajes. ¿Cómo lo hacemos? Con mediciones físicas. Entonces, ¿qué hemos hecho con el himno de Ecuador y qué hemos hecho con los spots electorales? Bueno, pues aplicar, es una herramienta sencilla, es una banda de medición de frecuencia cardíaca, una banda polar, la que llevan los deportistas para medir su frecuencia cardíaca, ¿no? Y entonces lo hemos hecho con alumnos, en el caso del himno del Ecuador lo hemos hecho con alumnos de la UTN, pero lo hemos hecho también en Otavalo, lo hemos hecho en Quito, lo hemos hecho en Esmeraldas. Pero con diferente público. Sí, con diferente público. Objetivo, ¿no? Con afroecuatorianos en Esmeraldas. Y en Otavalo supongo que con indígenas. Sí, exacto, con quichuas en Otavalo. Intentamos también con saraguros en Loja, ¿no?
Entonces hemos cogido las distintas versiones del himno nacional del Ecuador, la versión en español, la versión en quichua y la versión en varias lenguas, y hemos visto a las distintas etnias cuál era ese impacto, ¿no? Curiosamente, una de las cuestiones que hemos visto es que, por ejemplo, en Esmeraldas hay una versión del himno que incorpora la marimba, que es un instrumento de percusión muy de ellos, digamos, ¿no? Muy afro, ¿no? Y cuando ellos escuchaban esa versión sí se disparaban las pulsaciones, ¿no? Y ese mismo experimento, bueno, pues lo hemos hecho un experimento de percepción, ¿no? Objetiva, ¿no? Nosotros medimos, digamos, por simplificarlo, qué dice su corazoncito, ¿no? Entonces lo hemos hecho también con los spots electorales de las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Hemos escogido el spot de la campaña oficial del presidente Correa, el de la bicicleta, hemos escogido el spot de Lasso, el de Dalo, ¿no? Y hemos también medido esto, ¿no? Cuál era la percepción en función a todas estas herramientas. Hay que combinarlas con, digamos, cuestionarios, ¿no? Y donde tú les preguntas un poco por sus simpatías ideológicas, y luego lo que hacemos es comprobar estas mediciones. ¿Podemos decir que esto es un estudio científico? Sí. ¿Ya? Sí, no, realmente nosotros de hecho lo hemos enviado a una revista de investigación científica, ¿no? El tema de la percepción con la banda de medición de frecuencia cardíaca, y el que estamos realizando ahora es con este software de computación lingüística, ¿no? Para ver la carga emocional de los discursos. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, el hecho de que en el caso del himno nacional tocado con marimba se dispare, en el caso de los esmeraldeños hay mucha emotividad? Creemos que es por la incorporación de ese instrumento, ¿no? Que es un instrumento de percusión muy rítmico. Claro, es difícil, ahí es donde entran las ciencias sociales, ¿no? Es decir, puedes registrar una alteración física ante el visionado de una publicidad, ante el visionado de un spot comercial o político, ¿no? Otra cuestión es luego saber el porqué de esa alteración, ¿no? Uno de los porqués de los himnos, nosotros por ejemplo hemos comparado hombres y mujeres, ¿no? Y nos da una alteración mayor en el caso de los hombres, ¿no? ¿Por qué puede ser esa alteración? Claro, eso sería la siguiente fase, ¿no? Hacer un estudio cualitativo. Pues una de las causas a lo mejor puede ser porque el himno nacional se asocia un poco también a territorialidad, incluso porque puede evocar conflictos recientes, ¿no? A fin de cuentas es el hombre el que más se incorpora al servicio militar, ¿no? Entonces a lo mejor cuando lo estás escuchando, pues es que te puede evocar pues algunos de los conflictos recientes, pues con Perú, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo es otra de las cuestiones que hemos visto, ¿no? Más alteración cardíaca por sexos en el caso de los hombres con respecto al caso de las mujeres, ¿no? O porque bueno, pues claro, es difícil saber, ¿no? Claro. La evasión de un himno, pues como cuando suena en un estadio de fútbol, ¿no? Quiero aprovechar con José Rúas Araujo, doctor en comunicación, que nos acompañe en este segmento de protagonistas de Radio Los Lagos en estos últimos minutos para referirnos a este evento nacional que están realizando, que están promoviendo conjuntamente con nuestro compañero José Revelo, Sí. docente de la Universidad Técnica del Norte, a quien igualmente le saludamos, que está presente acá igualmente. Pepe, muchas gracias por acompañarnos y por hacer la invitación también a que de alguna forma participemos y apoyemos este evento que me parece de sustancial importancia. Sí. José, háblanos de este evento, quiénes van a estar, quiénes han sido invitados y cuál es la visión que tienen para estos 2 días interesantes. Bueno, pues es un evento que hemos planteado, como usted bien dice, gracias también al apoyo del profesor Revelo, que no solo es buen docente, sino usted, como conoce bien, pues es también un buen comunicador y conocedor, ¿no? Él fue un poco el fundador de la televisión, que es muy digna, ¿no? Una televisión universitaria en la Universidad Técnica del Norte, ¿no? Estos días iba con el profesor Revelo, fuimos hasta el Carchi, ¿no? Y ver allí que incluso las antenas de la UTN, y como incluso llega Allá le quieren bastante, sí. en Carchi le quieren bastante a José Revelo. Bueno, es muy querido, no solo en Sobre todo las Carchi. mujeres, sobre todo las mujeres. Eso ya no lo sé, eso tendría que contrastar científicamente ese dato. Con esa banda. Sí, sí. Muy bien, Pepe. Pero bueno, en todo caso, las jornadas son 2 días, el 29 y el 30 de junio, ¿no? Y es la comunicación política en Ecuador, ¿no? De hecho, incluso que tenga más recorrido, ¿no? La propia UTN, queremos ver la posibilidad de articular una maestría sobre esto, que hay muy poco en
Ecuador, ¿no? Quiero decir, formar profesionales, asesores en comunicación electoral y comunicación institucional y comunicación de gobierno, ¿no? Y es un encuentro un poco... Esta es una posibilidad cierta, la de la maestría. Sí, esto es un poco lo que intentamos hacer que sea el escaparate para este lanzamiento, ¿no? Porque lo que se intenta es juntar todas las patas de esa mesa, ¿no? Un poco a la gente que está en los medios y trabaja con ustedes con comunicación política, a los propios políticos también que van a estar. O sea, hay algunas mesas donde se enfrenta, entre comillas, a políticos con periodistas para ver su opinión, ¿no? Se habla de gabinetes de comunicación, ¿no? La pregunta es, gabinetes de comunicación, información o propaganda, ¿no? Siempre es ese doble percepción, ¿no? Del que está en un gabinete y tiene que promocionar un poco la imagen de su ayuntamiento, de su municipio, de su gobernación, frente al periodista que tiene que comprar, entre comillas, o ver si compra la noticia que le quieren vender. Claro que sí. Entonces, y luego un poco también desde el punto de vista de la planificación estratégica y la profesionalización de las campañas electorales, ¿no? Por ejemplo, hay representantes de una agencia que trabaja para el gobierno haciendo publicidad, ¿no? Y entonces así queremos ver todas estas perspectivas durante 2 días intensos, donde también habrá talleres, de cómo posicionar, por ejemplo, a un político en las redes sociales, taller de oratoria, ¿no? Y presencia pública, es un tema que yo personalmente hablaré, ¿no? De la comunicación verbal y la comunicación no verbal, de imagen. Se hablará de política en general, ¿no? No solo de comunicación política, sino también de políticas de comunicación. Hay otro ponente que hablará de políticas de comunicación en la era digital, ¿no? Entonces, bueno, hay académicos, hay profesionales, hay asesores, hay periodistas, y yo creo que ahí, bueno, podemos hacer, digamos, una buena ensaladilla, ¿no? Claro, una sí. buena mezcla, ¿no? Muy bien. Tienes el auspicio de la Universidad Técnica del Norte. Correcto, sí, ¿Y sí, algún sí. otro organismo? Bueno, tanto en la Universidad Técnica del Norte como Senestit. Yo soy prometido y estoy vinculado a la Secretaría de Estado de Educación, a Senestit, ¿no? Y entonces, bueno, sí, con el apoyo tanto de la Universidad Técnica del Norte como con el Senestit de la Zona 1. Claro. La comunicación política en los actuales momentos copa un interesante espacio en la sociedad. Sí, yo creo que este es un gran debate que siempre tenemos la gente de ciencia política con la gente de comunicación, ¿no? Ellos dicen que la comunicación política no puede perder la perspectiva política, y es cierto, ¿no? Y nosotros decimos que la comunicación política es cada vez más comunicación y menos política, ¿no? Tampoco es que sea así, pero evidentemente ya no solo es tener buenas ideas, sino saber comunicarlas bien, ¿no? Y hay grandes proyectos, claro, que fracasan por una mala comunicación. Claro. Y hay políticos que inclusive se han aprovechado de ese tablero que les ha impulsado a la política, comunicadores. Mediático, sí. Claro que sí. Sí. Hay políticos, hay comunicadores que son políticos. Aquí tenemos sí, algunos casos. Sí, es curioso, y esto, por ejemplo, hablábamos antes del caso en España, ¿no? El fenómeno Podemos, bueno, pues el fenómeno Podemos, Pablo Iglesias ha sido un tertuliano de un canal de televisión, ¿no? Pues claro, si tú estás en un medio de comunicación, tienes media campaña hecha. Yo citaba antes el caso de Brasil. Bueno, claro, pues en Brasil, por ejemplo, un comentarista deportivo que quiere meterse a política tiene media campaña hecha. ¿Por qué? Porque es muy conocido, ¿no? Y pues el deporte, el fútbol, bueno, pues un comentarista de fútbol deportivo que se mete a político, hay muchos casos de estos. Claro que sí. Y ya tiene, claro, por lo menos lo que es la proyección, ¿no? Otra cosa es que luego, pues evidentemente entra la política en juego, no simplemente tener visibilidad y tener imagen, ¿no? Luego ya entra en juego pues el partido, el programa, lo que tú defiendes, tu ideario, etc. ¿Cuál es el perfil de un buen político? Yo siempre digo que hay las 3 H's que debe tener un político: humilde, honrado y con sentido del humor. Esas son las 3 H's, ¿no? Primero, humildad, ¿no? Yo creo que la política o el político en
empieza con esa humildad, pero a veces muchos caen en la arrogancia. Y la arrogancia es el peor consejero de la política. Un arrogante no será un buen político. No, y muchos empiezan con humildad, pero luego se vuelven arrogantes, ¿no? Entonces, ¿les marea el poder? Bueno, se habla de una jaula de cristal, ¿no? Donde acaban muchas veces en sus palacios presidenciales, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hablar de casta política, ¿no? Y muchas veces la culpa la tenemos también los asesores, ¿no? Porque realmente la gente que le rodea, uno cuando es asesor, hay dos tipos de asesores, yo creo, ¿no? Los que le dicen lo que su político quiere oír y los que le dicen la verdad, ¿no? Y uno cuando trabaja de asesor, de decir, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿La verdad o lo que quieres oír? ¿No? Entonces a veces acaban pues por una camarilla de asesores que dicen muy bien, que bien lo ha hecho usted, ¿no? Y entonces a veces eso hace perder perspectiva. Entonces esa es la H de humildad. La H de honrado, pues qué decir, ¿no? Quiero decir, es lo contrario de la corrupción, ¿no? Y luego, como decía la mujer del César, no solo hay que serlo, sino parecerlo también, ¿no? Entonces, y luego la H de humor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el presidente Correa sí tiene ese gancho, ¿no? De saber llegar, ¿no? Hay políticos muy sosos, muy grises, ¿no? Y son muy aburridos. ¿Ese es el carisma que llaman? En parte está relacionado, el carisma lo da la gente, ¿no? Pero el humor también es tener un poco de chispa, ¿no? Tener un poco de punch. Pero eso es parte de la personalidad de una persona, porque alguien que es muy rígido, serio, el momento en que empieza a hacer chistes en un discurso, de pronto le van a creer que este no es el original. Sí, es cierto, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una cuestión curiosa. En la Casa Blanca hay guionistas de series de humor televisivas para esto, para los chistes. Pero claro, llegan a algún político y hasta los cuenta mal los chistes y los estropea, ¿no? Entonces acaban creando una imagen artificial. No, yo creo que exactamente, ¿no? Hasta cierto punto no puedes desnaturalizar a un candidato, a un político, ¿no? Pero bueno, una cosa es la risa y otra la sonrisa, ¿no? Hay algunos pues, que les dicen sonría y parece que es un anuncio de pasta de dientes, ¿no? Y eso es exagerado, ¿no? Están sobreactuando, ¿no? Y eso no es bueno. Y eso el público inmediatamente lo percibe. Lo percibe, ¿no? Cuando un líder es natural o cuando un líder sobreactúa, ¿no? Y entonces a veces nos condenan también de hacer robots, incluso con los propios gestos, ¿no? Muchas veces pues no saben qué hacer con las manos, ¿qué hago? Las cruzo, las meto en los bolsillos de los pantalones, ¿no? Entonces se les enseña 4 o 5 gestos básicos, pero ahora si lo ves, todos repiten esos mismos gestos, ¿no? Entonces a veces, bueno, corres el riesgo también de desnaturalizar. Eso es lo que te iba a preguntar. Un político, por naturaleza, y disculpen que repita, debe ser natural. Exacto, aunque parezca una redundancia y una obviedad, es así, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos, hay la diferencia entre el marketing comercial y el marketing político, ¿no? Tú en el marketing comercial puedes vender pues un detergente o un producto de limpieza con una virtud que no tiene, simplemente para vender más. Te inventas un componente químico pues que tiene oligopartículas helicoidales, ¿no? Entonces la gente lo ve, luego tú le preguntas a un químico qué son las oligopartículas helicoidales y te dice que eso no existe. Pero claro, usted ve el champú normal y el champú con oligopartículas helicoidales, por supuesto compra el oligopartículas, aunque no sepa lo que es. Claro. Pero se corre el riesgo de que en un corto o mediano plazo se va a botar la basura. Porque hay un caso, hay un síndrome en los políticos que es precisamente cuando tú quieres defender una virtud de un político que no tiene. Y ese es un síndrome, se llama de Oettinger, ¿no? Porque al nombre de un candidato que lo desnaturalizaron, quisieron que diese una imagen contrariamente a lo que él era. Y en esto yo siempre me quedo con una frase que era de Kennedy, decía: podrás engañar a todos durante algún tiempo, podrás engañar a algunos durante todo el tiempo, pero lo que nunca podrás es engañar a todos durante todo el tiempo. Entonces, antes o después, eso se va a descubrir, ¿no? Entonces, si tú quieres vender como honrado a un político corrupto, antes o después se va a descubrir que es corrupto. Al inicio de esta entrevista, José Rúas nos decía de que él está en la Universidad Técnica para aprender y para enseñar. Y yo creo que tienes grandes
cualidades para enseñarnos también a quienes te estamos escuchando, José. Así que te deseamos el mejor de los éxitos aquí en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, en la Universidad Técnica del Norte, porque en base a tu conocimiento, los jóvenes que te están escuchando, los jóvenes que están viendo tu trabajo, pues van a sacar muy buenas conclusiones. Terminaría pidiéndote que hagas la invitación a la ciudadanía del norte del país a que participe directamente en este evento de política y comunicación que se efectuará a finales del mes de junio, por favor. Sí, 29 y 30 de junio en la Universidad Técnica del Norte, encuentro sobre la comunicación política en el Ecuador, donde pues tocarán todos los palos y todos los sectores, con periodistas, con asesores, con académicos. Esperemos que sea un éxito. Sí, por supuesto, y hay mesas interesantes de discusión. He revisado la programación y veo que en algunas mesas van a sacarse un poco de chispas también. Eso es lo que se trata, de eso se trata. Un poco también la academia debe servir, fomentar sobre todo el espíritu crítico. Y para conocer, porque muchas cosas están tapadas y no los conocemos. Muchísimas gracias a José Rúas Araujo, licenciado en Ciencias de la Información y Periodismo y doctor en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Gracias, José, por estar presente en Protagonistas, muy amable por estar en Radio Los Lagos. Y a ustedes, amables oyentes, igualmente gracias por su atención. No se olviden, el próximo día domingo, a partir de las 12 del mediodía, estaremos reprisando esta interesante entrevista en donde hemos podido igualmente sacar algunas conclusiones muy positivas de lo que es la comunicación política, con un experto como es José Rúas Araujo. Entonces, hasta pronto, y será hasta cuando tengamos la posibilidad de tener en esta misma mesa a otro protagonista de la noticia y la opinión. Muchas gracias.